¿Sabías que el glúteo y la forma viene determinada esencialmente y principalmente por la genética y la anatomía particular de tu cadera? Hay grandes diferencias entre la cadera de la mujer y la cadera del hombre, pero es que dentro de una misma cadera podemos encontrar grandes diferencias en el tamaño del glúteo si la distancia que hay entre un ilion y el otro es mayor o menor. Podremos ver un glúteo más alargado o más ancho. También, por ejemplo, la distancia que hay entre el acetábulo o el trocánter mayor puede generar que tus glúteos se vean con una hendidura o no. También los ángulos formados entre el cuello del fémur y el isquion van a formar también un tipo de cadera o un tipo de glúteo. La forma de tu sacro también va a ser determinante para que tenga unos glúteos más elevados o más aplanados. Todo esto y mucho más lo vamos a ver en este vídeo, lo vamos a ver en profundidad para que te quede muy claro cuáles son las características o las principales causas de la forma del glúteo y que tú puedas intuir o conocer un poco mejor cuál es tu tipo de glúteo, y en base a esto podemos decidir qué ejercicios debemos de trabajar o cuáles nos van a venir mucho mejor para fomentar, desarrollar y mejorar tu glúteo y cuáles debes de evitar. Además, estas características anatómicas de tu cadera también te van a permitir que seas más eficiente en ciertos movimientos y que en otros tengas que tener alguna que otra consideración o prevención. Esto es lo que te voy a explicar en este vídeo. Concretamente vamos a hablar de cadera, anatomía, genética y forma de tu glúteo, y en siguientes vídeos seguiremos profundizando un poco más. Pero antes de entrar más de lleno en esto que te acabo de comentar y ver de qué forma la anatomía influye en la forma de tu glúteo, debes de conocer, aunque sea a grandes rasgos y de forma general, la anatomía de tu cadera, qué huesos son y qué partes son las que lo forman. Y quizás te estés preguntando que esto para ti no te va a servir para nada, pero déjame decirte que hay un componente muy importante que seguro que si estás interesada en fomentar y desarrollar tu glúteo ya lo habrás escuchado, y es la relación o conexión mente-músculo. Y para ello, una de las formas de fomentar esta conexión y saber activar bien el glúteo y sus diferentes partes es que conozcas, aunque sea de forma aproximada, y puedas imaginarte la anatomía de tu cadera. No obstante, te voy a dejar un vídeo aquí arriba para que si tienes más interés en esta conexión mente-músculo puedas conocer un poco más acerca de ello. Vamos a comenzar observando la región pélvica. La pelvis está formado por 5 huesos principales, los cuales son pubis, isquion, ilion, coxis y sacro. En el lado de la pelvis encontramos el acetábulo, que es esa cavidad donde se va a insertar la cabeza del femoral. Seguidamente está el cuello femoral, trocánter mayor, trocánter menor y el fémur. Lo primero que vamos a ver es qué diferencia anatómica existe en torno a la cadera en relación al hombre y a la mujer, y qué influencia tiene eso a nivel estético e incluso funcional. La primera diferencia que encontramos entre una cadera masculina y femenina es que generalmente la cadera femenina, el acetábulo, está más orientado hacia adelante y el del hombre más hacia el lateral. Esto provoca que los glúteos sean más estrechos y más largos en comparación con las mujeres, que tienden a tener glúteos más anchos y más cortos. De promedio, las mujeres tienen una profundidad acetubular significativamente mayor y diámetros de cabeza femoral más pequeños en comparación con los hombres, lo que podría hacer que la articulación de la cadera sea más o menos estable en ciertas posiciones y movimientos. Lo que pasa es que todavía no se sabe a ciencia cierta qué movimientos provocan mayor estabilidad y cuáles menos, pero sí que es una característica anatómica que da esa cualidad. Las mujeres tienen también de promedio las caderas más anchas, y esto provoca que sus ángulos Q sean más grandes, que es justo la línea de fuerza resultante del cuádriceps al conectar con el punto medio de la rótula, en comparación con los hombres. Esto puede provocar que se produzcan más valgos de rodilla en mujeres que en hombres a la hora de hacer las sentadillas, o que, por ejemplo, al aterrizar las rodillas tiendan a irse hacia adentro o juntarse, provocando o pudiendo provocar lesiones, sobre todo en ligamentos cruzados internos de rodilla. El tener mayor o menor rango de movimiento, poder moverte más durante, por ejemplo, un ejercicio de la sentadilla o menos, puede provocar que en cierto grado de flexión de rodilla y de cadera se produzca lo que se conoce como guiño,
que es una inclinación pélvica posterior en la parte final de la sentadilla, lo cual provoca una mala ejecución de la misma y por lo tanto no estaríamos trabajando de forma correcta las piernas, estaríamos compensando de forma lumbar inadecuadamente, pudiendo incluso llegar a lesionarnos. Y ahora sí, vamos con la anatomía de la cadera y su relación con la apariencia del glúteo. Como ya sabrás e imaginarás, nuestra genética es la que es y nuestra forma de la cadera es invariable, no vamos a poder modificar nunca cómo se distribuye nuestra cadera, la articulación, las dimensiones, los diámetros, los ángulos, pero independientemente de esto siempre podremos trabajar y profundizar en la masa muscular que cubre esa cadera y por lo tanto siempre podremos mejorar esa estética en base a lo que nosotros vayamos buscando. Vamos a ver qué dimensiones de cadera, qué parámetros son los que relacionan con qué tipo de estética concreta de glúteo. En esta imagen que estás viendo en pantalla puedes encontrar las relaciones que existen en la cadera que van a determinar la forma de tu glúteo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver el ancho del ilion, la longitud y el ángulo del cuello del femoral, la distancia vertical entre el ilion y el tamaño del trocánter mayor. Todo esto determinará parcialmente la forma de tus caderas, cintura y glúteo. Y aquí en esta otra imagen podemos observar los diferentes tipos de genética de glúteo de forma más significativa a nivel visual, aunque siempre va a haber términos grises, es decir, mezcla de algunos de ellos. Pero estos que estás viendo en pantalla son los más significativos, los que más se pueden diferenciar a nivel visual y los que te pueden servir a ti como referencia para identificar qué tipo de glúteo o cuál es tu genética en relación a tu cadera. Si tienes huesos ilíacos anchos, cuellos femorales anchos y trocánteres mayores pronunciados, es posible que tengas un glúteo cuadrado o redondo. Si tienes huesos ilios medianos o estrechos, cuellos femorales largos y trocánteres mayores pronunciados, es posible que tengas un trasero en forma de corazón o de pera. Y si tienes huesos ilios anchos, cuellos femorales cortos y trocánteres pequeños y grandes, es posible que tengas un glúteo en forma de V. Pero es que además existen personas que tienen lo que se conoce como hendiduras de cadera o todo lo contrario, un glúteo que sale hacia afuera. Esto va a estar determinado principalmente no tanto del diámetro o la distancia de, por ejemplo, el cuello del fémur, sino del ángulo que hay entre el acetábulo y el trocánter mayor. El ángulo que forma puede provocar que se genere una hendidura y por lo tanto esa cadera se vaya hacia adentro o lo contrario, sea un ángulo muy pequeño y por lo tanto no genere espacio y ese glúteo salga muy hacia afuera. Y en relación al sacro también marca diferencias significativas. Si tienes un sacro donde es muy horizontal y la distancia entre el sacro y el fémur es corta, vas a obtener una sensación visual de glúteo muy redonda y con mucho volumen. Sin embargo, si tu sacro es muy vertical y la distancia entre el sacro y el fémur es mayor o es mucho más largo, vas a obtener un glúteo más aplanado y con menos volumen. Y básicamente esto es lo más importante que existe en relación a la anatomía de la cadera, tanto del hombre como de la mujer, y la relación que existe con la estética del glúteo. Más adelante vamos a ver de qué forma, en función de tu estética o anatomía de cadera, podemos trabajar en relación a darle más volumen al glúteo, a intentar darle mayor anchura o lo que tú necesites en base a tu estructura o apariencia del glúteo. Y nada más, espero que te haya gustado este contenido. Si es así, dale a like y coméntame qué es lo que te ha parecido más interesante, qué es lo que has aprendido nuevo o si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia para siguientes vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.